Hola, ¿cómo están? Soy Franco Di Pietro, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Y en este video vamos a continuar con lo que habíamos empezado en el video anterior de algoritmos en pseudocódigo y programación estructurada. Vemos entonces qué es esto de la programación estructurada. Hasta ahora lo que vimos fue qué son los algoritmos y cómo empezar a construirlos, para lo cual nos valimos de lo que son las acciones primitivas, es decir, la asignación, el leer, el escribir, y de cómo se trabaja con expresiones. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo utilizar todas estas herramientas en conjunto? Es decir, ¿cómo construir un algoritmo? ¿Cómo escribirlo? Y no hay una respuesta única a esta pregunta. Una manera de responder a esta pregunta es a través de la programación estructurada. Entonces, ¿qué es la programación estructurada? Es una forma de desarrollar programas, es decir, una forma de escribir algoritmos. Por supuesto, como les digo, no es la única manera, simplemente es una forma y es la que vamos a adoptar a lo largo de esta materia. Entonces, en ella, el algoritmo va a poder ser escrito utilizando únicamente tres tipos de estructuras, también conocidas organización de las acciones. Estas estructuras son las secuencias, las selecciones y las iteraciones. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Y comenzamos con lo que es la secuencia, que es un conjunto de acciones ordenadas de tal manera que cada una determina cuál es la siguiente. Como vemos acá, comenzando por la acción 1, concluida esta acción seguiremos con la acción 2 y concluida esta seguiremos con la que siga, así realizando una n cantidad de acciones que creamos necesarias. Entonces vamos a ver esto a través de un pequeño ejemplo. Y el ejemplo en este caso es realizar la suma de dos números ingresados por teclado. Entonces, en este caso la primera acción va a ser la de escribir para poder solicitar el ingreso de dos números. Concluido este escribir, lo que vamos a hacer es un leer para poder ingresar los valores de las variables n1 y n2 que acabo de declarar de tipo real. Es decir, mi primera acción es un escribir que me va a solicitar el ingreso de dos números. Concluido esta primera acción, pasamos a una segunda acción que es un leer que nos va a permitir el ingreso de dos valores de tipo real en las variables n1 y n2. Concluida esta acción, lo que voy a hacer como tercera acción es la asignación del resultado de la expresión n1 más n2 en la nueva variable suma. Concluida esta tercera acción, pasamos a la cuarta y última acción, que va a ser un nuevo escribir que me va a mostrar la palabra suma, el símbolo igual y luego el valor almacenado en la variable suma. Pasamos entonces a la siguiente estructura de control, que es la selección, que es una estructura que organiza la ejecución de las acciones después de la evaluación de una expresión. Y existen dos tipos de selecciones, la selección simple y la selección múltiple. Vamos a comenzar por lo que es la selección simple. Algorítmicamente esto va a ser implementado a través de lo que se conoce como un sí. En este caso lo que se va a hacer es evaluar una expresión que va a ser de tipo lógico, es decir, que va a tener como valor un resultado verdadero o un resultado falso. Y según el valor que tenga esa expresión, según sea verdadero o sea falso, iré por uno o por otro camino. Esto es análogo a llegar a una bifurcación de un camino y puedo ir por uno de dos caminos posibles. Entonces, puedo ir, en caso de que sea verdadero, iré por uno de los dos caminos, en caso de que sea falso, iré por el otro. Entonces, en el caso de que la expresión sea verdadero, ejecuto un conjunto de acciones que yo crea pertinente. Y si no, en caso de que esto sea falso, puedo o no ejecutar algún otro grupo de acciones. ¿A qué se refiere esto de que el si no sea opcional? Que puede existir un sí en el cual simplemente se realice un grupo de acciones en caso de que la expresión sea verdadero. Y en caso de que sea falso, simplemente se saltean esas acciones. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Y el ejemplo es el de mostrar el mayor de dos números reales distintos ingresados. El algoritmo que resuelve este problema es el siguiente. Vamos a, en primera medida, declarar dos variables de tipo real, que se llaman n1 y n2, que ya por enunciado sabemos que son distintos. Y lo primero que vamos a hacer es comenzar con un escribir solicitando el ingreso de dos números distintos. A continuación, la segunda acción va a ser un leer de esas dos variables n1 y n2. Entonces, hasta este punto llegamos trabajando con una secuencia de dos acciones, un escribir y un leer. Pero el próximo paso, que sería el de mostrar alguno de estos dos números, el que sea mayor, lo tenemos que necesariamente utilizar otra estructura de control que no sea la secuencia, que en este caso va a ser una selección simple.
Esa selección simple, es decir, un sí, es como sigue. Vemos que va a depender de la relación que hay entre los valores almacenados en n1 y n2. Entonces, si n1 es mayor a n2, es decir, si esto es verdadero, lo que vamos a tener que hacer es simplemente mostrar en pantalla, es decir, escribir el valor de n1. En caso contrario, lo que vamos a hacer es, si no, escribir el valor de n2. Con lo cual concluimos con la solución de este pequeño problema introductorio. Vemos ahora lo que es la selección múltiple. Y en este caso, análogo a lo que es la selección simple, vemos que nos ayuda a resolver un problema semejante pero distinto. En el caso de la selección simple, lo que hacía era llegar a una bifurcación de dos caminos y optaba por uno o por otro. El según sea, lo que me permite hacer es tomar una multiplicidad de caminos distintos. No tengo solamente dos opciones, sino que tengo una n cantidad de caminos a seguir. Por lo tanto, en este caso no voy a tener una expresión de tipo lógico como condición para optar por uno u otro camino, sino que voy a tener que tener alguna variable que va a poder tomar una n cantidad de valores distintos. Una variable de tipo lógico puede tomar dos valores, que son verdadero o falso. En cambio, una variable de otro tipo, por ejemplo una variable de tipo entero, puede tomar una n cantidad de valores. Entonces lo que voy a hacer es cubrir los diferentes casos de valores constantes que pueda tomar esa variable y según tome cada uno de los casos ejecutar un conjunto de acciones que crea pertinente. Y de la misma manera, si ninguno de los casos contempla el valor ingresado en esa variable, lo que puedo es utilizar un si no que me va a ejecutar algún conjunto de acciones en caso de que no se cumpla ninguno de los casos que contemplé anteriormente. Esto se va a entender mucho más claramente a través de un ejemplo. Y el ejemplo es este. Mostrar la cantidad de días que tiene un mes ingresado. Es decir, que voy a ingresar un número entero y lo que voy a determinar es cuántos días tiene ese mes que acabo de ingresar. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a escribir este algoritmo. Lo que voy a tener es, que surge inmediatamente del enunciado, es tener una variable de tipo entero a la cual le voy a poner de nombre mes. Entonces lo primero que voy a hacer, como siempre, es solicitar el ingreso de ese dato que tengo en el problema, que es el número de mes. A continuación voy a ingresar el número de mes utilizando la primitiva leer. Y ahora lo que debería hacer es mostrar la cantidad de días que tiene ese mes ingresado. Pero ¿cuáles son las respuestas posibles? Podría ser un mes que tenga 31 días, un mes que tenga 30 días o un mes que tenga 28 días. Es más, podría haberme equivocado e ingresar un número que no sea los comprendidos entre el 1 y el 12 y podría indicar de alguna manera que me equivoqué al ingresar ese número de mes. Entonces en este caso no tengo dos caminos posibles para seguir, no lo puedo resolver con una selección simple. Lo que voy a utilizar en este caso es una selección múltiple, es decir, un según sea. ¿Y según sea qué variable? La variable mes. Según sea el valor que tome la variable entera mes, voy a mostrar uno u otro cartel. Entonces, en el caso de que la variable mes tome los valores constantes 1, 3, 5, 7, 8 o 12, cualquiera de estos valores, lo que voy a tener que hacer es escribir 31 días. Es decir, que si yo ingreso cualquiera de los valores contemplados en este caso, voy a mostrar en pantalla el cartel 31 días. Por otro lado, en el caso de que yo ingrese cualquiera de estos valores, 4, 6, 9 u 11, lo que voy a tener que mostrar en este caso va a ser 30 días. Luego, el otro caso válido es ingresar el número de mes 2, que correspondería a febrero, en cuyo caso voy a mostrar 28 días. Ahora bien, puede que yo haya, como había dicho, ingresado un número de mes que no sea un número comprendido entre el 1 y el 12, con lo cual estaría en un número de mes equivocado. ¿Cómo hago a contemplar todos los números que no fueron justamente contemplados en los casos anteriores? A través de el si no. Entonces, si no se cumple con ninguno de los casos anteriores, lo que voy a escribir es mes equivocado. Entonces, lo que habíamos visto antes, en el anterior video, era que podíamos resolver los ejercicios de la práctica de 3 desde el 1 al 4. Es decir, básicamente repitiendo lo que vimos en el video anterior, pero en este caso dándole el nombre de secuencias. Ahora bien, si a esto le agregamos lo que son la selección simple y múltiple, lo que podemos agregarle son los ejercicios del 5 al 7 de la práctica 3.
Ahora, a modo de ejemplo introductorio para poder seguir presentando los próximos temas de lo que es programación estructurada, vamos a ver una serie de problemas. Y el primer problema, que le vamos a dar de nombre 1A, es el siguiente. Dada la nota, un valor entero, de un alumno, informar si aprobó o no aprobó, sabiendo que se aprueba con una nota mayor o igual a 6. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es si tenemos o no las herramientas suficientes para poder resolver algorítmicamente este problema. Y el problema es ingresar un número entero y determinar en base a si ese valor entero es mayor o igual a 6, si el alumno aprobó o no aprobó. Es decir, que puedo ir por uno de dos caminos. A priori lo que esto me indica es que puedo resolverlo a través de una selección simple. Vamos a ver el algoritmo que resuelve este problema. Entonces, vamos a empezar a construir nuestro algoritmo que resuelva este problema. Empezamos como siempre con la palabra algoritmo. Y le damos un nombre. En este caso, problema 1A. Entonces, vamos a declarar las variables que a priori sabemos que vamos a necesitar, que en este caso va a ser de tipo entero, una variable al cual le vamos a dar el nombre nota, y comenzamos con nuestro problema. Como siempre, lo primero que vamos a tener que hacer es ingresar los datos de nuestro problema. En este caso, el único dato que tenemos es la nota. Entonces, lo que hacemos es solicitar el ingreso de una nota. Es decir, ingrese una nota. A continuación, lo que vamos a hacer es leer el valor de esa nota. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es determinar si esa nota es mayor o igual a 6. Para poder determinar eso, lo que hacemos es simplemente utilizar una selección simple, es decir, un sí, y la condición, la expresión que se va a evaluar en este sí es si la nota es mayor o igual a 6. Entonces, si esto se cumple, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Simplemente escribir en pantalla: el alumno aprobó. Ahora bien, si esto no se cumple, es decir, si no, lo que voy a tener que hacer es mostrar en pantalla que el alumno no aprobó. Y con eso concluiría mi selección simple, es decir, fin sí, y a su vez concluiría mi algoritmo. Es decir, este algoritmo que acabamos de escribir básicamente nos va a solucionar el problema de ingresar una nota y determinar en base al valor ingresado si el alumno aprobó o no aprobó. Resuelto este problema, vamos a ver una modificación de este problema, que es el problema 1b, cuyo enunciado es bastante semejante. Dice: dadas las notas, valores enteros de dos alumnos, informar si cada uno aprobó o no aprobó, sabiendo que se aprueba con una nota mayor o igual a 6. Vamos a ver cómo modificar el algoritmo anterior para resolver esta nueva versión del problema que resolvimos. Entonces vamos a abordar este nuevo problema a partir de la solución que escribimos recién de lo que era el problema 1A. Es decir, vamos a empezar a escribir nuestro algoritmo problema 1B. Entonces, en este caso, lo que quiero hacer es determinar si no solo un alumno aprobó, sino si dos alumnos aprobaron, a partir de sus dos notas. Entonces, en este caso, no tengo solo una nota, sino que tengo dos. Tengo la nota 1 y la nota 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitar el ingreso de una nota, leo esa primera nota, nota 1, y ahora me voy a fijar justamente si nota 1 es mayor o igual a 6, entonces voy a escribir que el alumno aprobó. Y si no, voy a escribir que el alumno no aprobó. Pero eso me está solucionando el problema de solo un alumno. Entonces lo que voy a tener que hacer ahora es solicitar un nuevo ingreso de alumno, es decir, voy a copiar este escribir y este leer para poder ingresar un segundo alumno. Voy a mostrar el mismo cartel, ingresé una nota y voy a leer, pero ahora en la nota 2. Y leo justamente esa segunda nota. Y ahora lo que voy a tener que hacer es realizar esta misma comparación para determinar si el segundo alumno aprobó o no. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es evaluar el valor almacenado en la variable nota 2 para saber si ese segundo alumno aprobó o no aprobó. Algo que ya podemos notar desde acá es que no nos hace falta tener dos variables de tipo dos variables para almacenar cada una de las notas, porque hasta este punto ingresamos el valor de la nota 1 y nos fijamos si esa nota 1 es mayor o igual a 6 para determinar si el alumno aprobó o no aprobó. Llegado a este punto,
nos olvidamos de esa primera nota y solicitamos el ingreso de una nueva nota. Pero no hace falta almacenarla en una segunda variable. Entonces lo que vamos a utilizar es una única variable que se llame nota, y lo que vamos a hacer es ingresar el valor de esa nota, evaluar si esa nota es mayor o igual a 6, determinar si ese primer alumno aprobó o no aprobó, y luego solicitar el ingreso de una segunda nota y vamos a leerla nuevamente en la variable nota, es decir que vamos a pisar el valor que ya tenía esa variable, vamos a evaluar el nuevo valor que tiene esa variable nota para determinar si ese segundo alumno aprobó o no aprobó. Entonces, esto lo que va a hacer es simplemente utilizar una misma variable para determinar si dos alumnos aprobaron o no aprobaron, solucionando el problema 1b que habíamos establecido. Entonces, vemos que con lo que vimos hasta ahora pudimos solucionar este problema 1b, pero no es básicamente más que simplemente escribir lo mismo que habíamos hecho para el problema 1a dos veces, porque lo que hicimos fue simplemente copiar lo que ya habíamos hecho para un alumno nuevamente para poder resolver el caso de dos alumnos. Entonces lo que vamos a ver es una nueva modificación a través del problema 1c. En este caso el problema 1c tiene el siguiente enunciado: dadas las notas, valores enteros de 30 alumnos, informar si cada uno aprobó o no aprobó, sabiendo que se aprueba con una nota mayor o igual a 6. Entonces, el problema 1b era la solución para dos alumnos, que no era más que escribir dos veces la solución para el problema 1a. Entonces el problema 1c básicamente es lo mismo, pero para 30 alumnos. Entonces, ¿tengo las herramientas para resolver este problema? Básicamente sí, lo que voy a tener que hacer es copiar 30 veces lo que hice en el problema 1a, de la misma manera que hice dos veces en el problema 1b. Ahora, resulta un tanto engorroso, en este caso, copiar 30 veces unas mismas líneas de código. Más engorroso sería si yo el mismo problema lo quisiese hacer para, no sé, 300 alumnos. Tendría que copiar 300 veces lo mismo. Entonces esto me da un cierto indicio de que podría repetir de alguna manera la misma línea de código con las cuales solucioné el problema 1a para abordar el problema 1c, simplemente repitiendo 30 veces lo mismo. Entonces no vamos a escribir todavía la solución a este problema 1c, y menos aún el problema 1d, que tiene el siguiente enunciado: dadas las notas, valores enteros de n alumnos, es decir, una cantidad que no conozco de alumnos, informar si cada uno aprobó o no aprobó, sabiendo que se aprueba con una nota mayor o igual a 6. Entonces, en este punto hacemos el mismo análisis que veníamos haciendo antes. ¿Tengo todas las herramientas para poder resolver este problema? El problema 1c, de una manera bastante desprolija, pero lo podía resolver. Simplemente copiaba 30 veces el problema 1a y tenía la respuesta. Ahora, el problema 1d, ¿tengo las herramientas para resolverlo? Y la respuesta es que no, porque en este caso no sé cuántos son esos n alumnos. El problema 1c yo sabía que tengo que copiar 30 veces o repetir 30 veces lo que hice en el problema 1a. En el problema 1d no sé cuántos son los alumnos, entonces no sabría cuántas veces tengo que copiar o repetir el problema 1a. Por lo tanto, no tengo una manera algorítmica hasta ahora de poder dar una solución a ese problema. Para resolver a estos inconvenientes abordados por el problema 1c y para el problema 1d, surge lo que es la siguiente estructura de control, que son las iteraciones, o también llamadas repeticiones. La iteración o repetición son estructuras que permiten controlar la repetición de las acciones. Las mismas se pueden repetir una cantidad conocida de veces o una cantidad desconocida de veces. Entonces, a partir de esto surgen dos tipos. Cuando la cantidad es conocida, la cantidad de repeticiones es conocida, estamos en el caso de un tipo de iteración. Y cuando la cantidad no es conocida, estamos en otro tipo de iteración. Vamos a comenzar por lo que es una iteración cuando la cantidad de repeticiones es conocida. Algorítmicamente esto va a ser implementado como un repetir para. Este repetir para va a tener algunas partes, va a estar compuesto por algunas partes. Pero básicamente lo que me va a permitir hacer es repetir el conjunto de acciones que vemos numerada como 1, 2 hasta n, justamente una cantidad determinada de veces. Para eso se va a valer de una variable de control, que vemos acá como var-control, que va a ir modificando sus valores. ¿Y cómo va a ir modificando sus valores? De la siguiente manera: b0 va a ser el valor inicial que va a tomar esa variable de control. bf va a ser el valor final que va a tomar esa variable de control. Y finalmente inc es lo que se conoce como el incremento. Es decir,
a partir de un valor inicial B0 se va a ir incrementando el valor de esa variable de control hasta llegar a un determinado valor final. Esto lo que me va a permitir es justamente repetir una cantidad conocida y establecida de veces un conjunto de acciones. Vamos a ver esto a través de un pequeño ejemplo. Y el ejemplo es el de mostrar los números naturales del 1 al 20. Entonces, el algoritmo que resuelve este pequeño problema utilizando las iteraciones, porque esto lo podría tranquilamente hacer a mano, digamos, utilizando una secuencia, mostrando simplemente escribir 1, 2, 3, 4 y así hasta el 20. Pero justamente si esto yo lo hago hasta el 200 ya se volvería más engorroso, entonces lo que vamos a utilizar es una estructura de repetición. En este caso el repetir para, porque justamente conozco cuántas veces tengo que hacer una misma acción. En este caso mostrar un número natural, lo voy a tener que hacer 20 veces. La variable que yo voy a utilizar para controlar como variable de control de ese repetir para también recibe el nombre de índice. Por lo tanto, muchas veces ese índice o variable de control se le da el nombre de variable i por justamente índice. Entonces lo que voy a hacer es justamente mostrar el valor de ese índice, que ese índice lo voy a tener que ir variando de alguna manera. Pero básicamente lo que tengo que repetir 20 veces es un escribir de un valor entero. Ese valor entero va a tener que tomar los valores del 1 al 20, pero la acción que repito es siempre la misma, un escribir. Entonces, ¿cómo hago para repetir eso? Pongo ese escribir adentro de un repetir para. ¿Cuál va a ser la variable de control de ese repetir para? Justamente ese mismo índice que yo quiero ir variando y quiero justamente ir mostrando. ¿Cuál va a ser el valor inicial de ese índice i? Y evidentemente yo quiero comenzar en el valor 1, que va a ser el primero que voy a querer mostrar. ¿Y en qué valor voy a querer terminar? En 20. Y ahora lo que me resta es determinar el incremento, es decir, a partir de 1, ¿en cuánto voy a tener que incrementar mi índice i hasta que llegue al valor final de 20? Y ese incremento es 1. Siempre en un repetir para, cuando el incremento es 1, este puede o no escribirse. Si no aparece ningún incremento en un repetir para, se asume que el incremento es 1. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio de cómo funciona este repetir para. Entonces, la primera vez que recorra este repetir para, lo que voy a hacer es decir, bueno, a la variable índice i le voy a dar el valor 1. Entonces lo que voy a hacer es verificar mi índice, en este caso, ¿es menor o igual a mi valor final? No, entonces lo que voy a hacer es ejecutar el cuerpo de mi repetir para. En este caso lo que voy a hacer es escribir mi índice i, que ¿cuánto vale? 1. Terminada esta acción, vengo fin para. Y lo que va a hacer esta estructura de repetición es trasladarme de nuevo al comienzo de hacer repetir para, y lo que voy a hacer es tomar mi índice, incrementarlo en el valor dado por el incremento de ese repetir para, que es 1. Entonces, el índice i, ¿cuánto valía? 1. Lo incrementó en 1, pasa a valer 2. Lo que voy a hacer es verificar nuevamente. I, que vale 2, ¿es menor o igual a mi valor final? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar mi nuevo valor de i, que es 2. Y así lo voy a hacer hasta que i valga, por ejemplo, 19, lo voy a incrementar en 1, pasa a valer 20 y va a decir, bueno, 20 es menor o igual a mi valor final, que es 20. Sí, entonces, ¿qué hago? Muestro ese número 20. Vengo al fin para, y acá mi índice i, que vale 20, lo voy a incrementar en el incremento justamente, que es 1, y pasa a valer 21. Entonces, mi índice i, que vale 21, ¿es menor o igual a mi valor final? No. Entonces simplemente voy a la acción continua al repetir para, es decir, salteo las acciones que voy a repetir. Con esto lo que quiero destacar es que el valor final del índice i va a ser 1 más que el valor final. Y esto, por supuesto, de comparar si es menor o igual al valor final, se da cuando el índice es positivo. Este índice tranquilamente podría ser negativo, en cuyo caso lo que voy a evaluar es si el índice es mayor o igual a mi valor final. Y por supuesto en ese caso el valor inicial debería ser mayor al valor final. Entonces, vamos ahora sí a abordar el problema 1C de determinar en base a las notas de 30 alumnos si cada uno de ellos aprobó o no. Entonces, teníamos esta solución para el problema 1B. Que básicamente era copiar la solución del problema
1a, que era esto que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es la solución a nuestro nuevo problema 1c. En este caso lo que voy a querer determinar es si 30 alumnos aprobaron o no. Es decir, que todo el cuerpo de mi algoritmo lo voy a querer repetir 30 veces. Para lo cual voy a necesitar una variable de índice que nuevamente le voy a dar el nombre i, que va a ser de tipo entero. Entonces lo que voy a hacer es poner repetir para, voy a dar mi variable de control, que en este caso va a ser mi índice i, una flecha y el valor inicial y el valor final. En este caso lo que voy a querer realizar es repetir 30 veces, por ende voy a comenzar en 1 y terminar en 30. Y lo que podría o no hacer, por eso voy a poner entre paréntesis, es dar un incremento, es decir, que se incremente de a 1. Si yo no pongo ese incremento, simplemente se interpreta que el incremento es justamente 1. Entonces lo que hago es poner mi fin para. De esta manera lo que voy a lograr es repetir la solución al problema 1a, es decir, todo esto 30 veces. Por supuesto, yo acá lo que hice fue decir que el índice iba a comenzar en 1 y terminar en 30. Pero en este caso no me interesa que necesariamente comience en 1 y termine en 30. Lo único que me interesa es que el cuerpo de este repetir para se repita 30 veces. Entonces, tranquilamente, a modo de ejemplo, podría decir que esto comience en 2 y termine en 31. O para utilizar un incremento negativo, por ejemplo, podríamos decir que esto comience en 30, termine en 1 y el incremento sea negativo. Es decir, iba a tomar el valor inicial de 30 y va a ir decrementándose de a 1 hasta que llegue a 1. De la misma manera se va a repetir 30 veces. Esto lo que me permite es justamente repetir 30 veces el grupo de acciones que está dentro de este repetir para, solucionando mi problema 1c. Así aprendimos a solucionar este problema 1c, pero seguimos sin poder solucionar nuestro problema 1d, porque este repetir para no nos permite, nos da herramientas para poder repetir un conjunto de acciones una cantidad desconocida de veces como plantea el problema 1d. Para poder solucionar esto es que surge la otra estructura de repetición, que es el repetir mientras. El repetir mientras lo que nos permite es justamente implementar esta repetición de una cantidad desconocida de veces. Este repetir mientras no tiene, por supuesto, a diferencia de lo que era un repetir para, un índice, ni por supuesto al no tener una variable de control o índice, no tiene un valor inicial, no tiene un valor final porque los desconozco. A diferencia de eso, lo que tiene es una expresión. Esa expresión se va a evaluar al comienzo de cada repetición de ese repetir mientras. Y es algo semejante a lo que hace una selección simple, es decir, un sí. En caso de que esa expresión sea verdadera, se va a ejecutar el grupo de acciones dentro de ese bucle de repetición. En caso de que sea contrario, simplemente se va a continuar con la acción a continuación del fin mientras, es decir, que se va a saltear ese cuerpo de acciones. Ahora bien, para que este repetir mientras funcione de manera adecuada, se tienen que cumplir dos condiciones necesarias. Por empezar, las variables que formen parte de la expresión que se va a evaluar tienen que tener un valor conocido a la hora de evaluarse por primera vez. Quiere decir que la primera vez que llegue a ese repetir mientras y se evalúe esa expresión, todas las variables que formen parte de esa expresión tienen que tener un valor conocido. No puede haber variables que tengan basura. Y por otro lado, suponiendo que esa expresión sea verdadera la primera vez que se evalúan, al menos alguna de las variables que formen parte de esa expresión debe modificar de alguna manera su valor dentro del cuerpo de acciones de ese repetir mientras. ¿Esto qué quiere decir? Si yo entré por primera vez a ese repetir mientras y ninguna de las variables que forman parte de esa expresión modifica su valor dentro del grupo de acciones, no hay manera de la cual esa expresión en algún momento resulte falsa, por lo cual nunca saldría del bucle de repetición y terminaría en lo que se conoce como un bucle infinito, porque esas repeticiones se harían infinitamente. Entonces, repasando, tiene que haber dos condiciones muy importantes que se cumplen a la hora de utilizar un repetir mientras. Por empezar, tengo que tener un valor conocido de todas las variables que formen parte de la expresión la primera vez que se vaya a evaluar, y por otro lado,
dentro del cuerpo de acciones de ese repetir mientras se debe modificar de alguna manera alguna de las variables que formen parte de esa expresión a evaluar. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. El ejemplo es ingresar números hasta tanto se ingrese un número entre 1 y 10. Entonces, en este caso no sé la cantidad de veces que tengo que repetir una acción. ¿La acción cuál va a ser? Ingresar números. ¿Cuántas veces lo voy a tener que realizar? No lo sé. Simplemente hasta que ingrese algún número entre 1 y 10. Y el algoritmo que resuelve esto es el que vamos a ver a continuación. Entonces voy a tener una variable, digamos, de número entero n, que voy a ir ingresando. ¿Y cuántas veces lo voy a ir ingresando? Lo voy a tener que ir determinando. Entonces la acción que yo quiero repetir es justamente que me aparezca en pantalla, ingrese un número e ir ingresándolo. Pero esto lo voy a tener que repetir una cantidad desconocida de veces. Para eso lo que voy a utilizar es un repetir mientras. ¿Y cuál es esa condición del mientras? Mientras que qué condición se cumpla voy a tener que seguir ingresando números. Y mientras el número sea menor que 2 o el número sea mayor que 10. Entonces, mientras se cumpla esa condición, me va a volver a aparecer el cartel de ingrese un número y me va a dar la opción de ingresarlo por teclado. Ahora bien, se tenían que cumplir dos condiciones muy importantes. La segunda que les había comentado era que al menos una de las variables de la expresión debe modificar de alguna manera su valor. En este caso, el repetir mientras depende de una sola variable, que es n. Y modifica su valor a través de una lectura, donde vemos que dice leer n. Pero además de esto, habíamos dicho que la primera vez que se evalúa esa expresión, todas las variables de las cuales forman parte de la expresión deben tener un valor conocido. Es decir, no tienen que tener basura. Hasta ahora lo que vemos es que inicia el algoritmo y automáticamente se evalúa la condición de si n es menor que 1 o n es mayor que 10. Pero ¿cuánto vale n? No se sabe. Entonces, tengo que realizar algún tipo de corrección en este algoritmo. Y lo que voy a hacer en este caso es básicamente darle un valor conocido a esa variable. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un nuevo ingreso de teclado. Entonces lo que voy a hacer es inicialmente solicitar el ingreso de un número y leerlo a través del teclado. Entonces ingreso mi primer valor afuera de lo que es mi repetir mientras. Una vez que ya tengo mi primer valor, puedo empezar a, si hace falta, seguir ingresando números. ¿A qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, ingreso como primer valor el número 3, lo que va a suceder es que voy a ingresar ese número 3 en esta línea que vemos acá, pero al evaluar mi condición, si n es menor que 1 o n es mayor que 10, va a resultar falsa. Por lo tanto, no se va a ejecutar nunca el cuerpo de este repetir mientras. Entonces, eso lo que me resuelve es el caso en el cual el primer número que ya ingrese cumpla con esa condición que hace que mi repetir mientras no se ejecute, es decir, se salga de ese repetir mientras. Esa condición que hace que yo no deba seguir ingresando valores es lo que se conoce como un fin de datos. En este caso, mi fin de datos es que yo ingrese un número comprendido entre 1 y 10. Quiere decir que cuando yo ingreso un número entre 1 y 10, no debo seguir ingresando valores. Entonces vemos ahora, finalmente, cómo abordar y cómo resolver el problema 1D. En este caso, lo que tengo que hacer es repetir el problema 1A, pero para una cantidad desconocida de alumnos. Vamos a ver cómo es ese algoritmo. Entonces, partiendo del problema 1A, que resuelve el problema para un solo alumno, vamos a resolver el problema 1D, que en este caso es para una cantidad desconocida de veces. Entonces, yo lo que voy a tratar de realizar en este caso es repetir esto mismo una n cantidad de veces. Es decir, voy a tener que tener un repetir mientras. Y voy a tener que tener una condición, es decir, un fin de datos. En este caso, a diferencia del ejemplo que vimos antes, donde el fin de datos estaba establecido por el enunciado del problema, no queda claro a partir del enunciado cuál es ese fin de datos. Es decir, cuándo tengo que dejar de ingresar datos. Entonces ese fin de datos, cuando no está especificado por el enunciado, lo tengo que establecer yo. Es decir, que tengo que establecer un criterio para el cual dejar de ingresar datos. Entonces vamos a ver algunas alternativas para poder hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, suponer que al ingresar una nota por debajo de 1, voy a interpretar que
no debo seguir ingresando datos. ¿Cómo se traduce eso de que la nota sea menor que 1? Básicamente decir que mientras la nota sea mayor o igual a 1, entonces sigo ingresando datos. Y ahora lo que pongo es mi fin mientras. Pero siempre que trabajo con un mientras tengo que verificar esas dos condiciones que habíamos dicho. La nota modifica su valor dentro del cuerpo del repetir mientras, entonces eso se cumple. Lo que no se cumple es nuevamente que el valor de esa nota no está definido la primera vez que se evalúa. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente solicitar el ingreso de la nota fuera de ese repetir mientras. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladar ese ingreso de la nota por fuera del repetir mientras. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir ingreso una nota, leer mi primer nota, y mientras la nota sea mayor o igual a 1, es decir, que estoy en el caso de una nota válida, lo que voy a hacer es evaluar. Si la nota es mayor o igual a 6, determino que el alumno aprobó, si no, que el alumno no aprobó. Concluido esto, lo que voy a necesitar hacer es ingresar una nueva nota para poder seguir evaluando. Entonces lo que hago es simplemente a continuación del fin sí, copio nuevamente la solicitud y el ingreso de esa nueva nota. Es decir, lo que voy a tener acá es el ingreso de la primera nota por fuera del mientras, y luego, antes de cerrar ese mientras, lo que voy a hacer es solicitar e ingresar nuevamente el valor de la nota. Este tipo de estructura donde la variable de control, digamos, que forma parte de la condición del mientras, se ingresa una vez por fuera y luego al final, antes de terminar el repetir mientras, es muy común y puede aparecer a la hora de resolver problemas. Ahora bien, como les decía, esta no es la única manera de resolver este problema. ¿Por qué? Porque ese fin de datos no estaba establecido. Entonces yo acá arbitrariamente decidí que una nota menor que 1, lo que iba a hacer era determinar que no iba a ingresar más notas. ¿Qué otra alternativa nos puede ocurrir? Básicamente ir preguntando si desea ingresar alguna nota y responder por sí o por no. Y ese responder por sí o por no en realidad lo vamos a traducir en ingresar algún carácter que sea una S o una N para determinar justamente sí o no. Entonces, lo que voy a hacer es, como primera medida, declarar una variable de tipo carácter que sea de nombre, por ejemplo, respuesta, porque va a ser la respuesta a una pregunta que voy a realizar. Entonces, lo primero que hago es justamente realizar esa pregunta. Inicialmente es, ¿desea ingresar datos? ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer? No leer la nota, sino leer justamente esa respuesta, es decir, leer respuesta. Entonces, ahora este ingreso de nota acá no es necesario, porque de lo que va a depender mi fin de datos va a dejar de ser la nota, sino que va a ser en base a esta respuesta que voy a dar acá. Por lo tanto, lo que voy a tener que modificar es la condición del mientras, que ahora va a tener que depender de la respuesta. Entonces, mientras la respuesta sea igual al carácter S, lo que voy a tener que hacer, ¿qué es? Es ingresar una nota, es decir, que esto que está acá lo vamos a trasladar nuevamente hacia arriba. Entonces, mientras la respuesta sea una S, es decir, un sí, lo que voy a hacer es solicitar el ingreso de una nota, leerla, determinar si esa nota es mayor o igual a 6 para determinar si aprobó o no aprobó. Y luego lo que voy a tener que hacer es nuevamente preguntarle al usuario si quiere seguir ingresando datos. Entonces, lo que voy a hacer es un nuevo escribir, es desea seguir ingresando, escribir cualquiera, ingresando datos. Y nuevamente lo que voy a hacer es leer esa respuesta. Entonces, esto tiene una estructura semejante a lo que vimos antes. La primera vez que vamos a evaluar nuestro mientras, se evalúa en base a un ingreso de esta variable por fuera del repetir mientras. Y luego se vuelve a ingresar esta variable de la cual depende la condición del mientras al final, antes de concluir nuestro mientras. Entonces, la primera vez nos va a preguntar afuera, ¿desea ingresar datos? Si nosotros ingresamos una S, nos va a solicitar el ingreso de la nota, la vamos a leer y nos va a volver a preguntar si desea seguir ingresando datos o no. Otro caso posible es que la primera vez nos diga desea, que ahora me doy cuenta que dice desa y no desea ingresar datos y yo ingrese
una n o cualquier otro carácter, en este caso, que no está contemplado como una s, cualquier carácter que no sea una s, por ejemplo una n, lo que va a interpretar es que no deseo ingresar ningún tipo de dato. Entonces, esta condición va a ser falsa y directamente se va a saltear todo el cuerpo del mientras y nuestro algoritmo va a terminar. ¿Por qué? Porque justamente no deseaba ingresar ningún tipo de dato. Y con esto finalmente resuelvo mi último problema en lo que hace al ingreso de notas y determinar si aprobó o no aprobó. Entonces, en el problema 1A vimos que con una selección simple podíamos determinar si un alumno aprobó o no. Luego en el problema 1b es básicamente, habíamos visto como una especie de extensión del problema 1a, repitiendo lo que hacía el problema 1a. Luego el problema c lo que hicimos es decir, bueno, no lo hacemos para 2 alumnos, sino que lo hacemos para 30, para poder introducir lo que era el repetir para. Y finalmente en el problema 1d nos salimos del repetir para y pasamos a un repetir mientras porque desconocemos la cantidad de alumnos. Ahora, a modo de práctica y para introducir algunos conceptos aparte, vamos a ver una nueva serie de problemas. Vamos a comenzar con este problema que le vamos a dar el nombre de problema 2A. El problema dice encontrar el mayor de dos números enteros que se ingresan, que es algo que ya vimos cuando vimos cómo trabajaba una selección simple, pero nos va a servir como primer paso para empezar a trabajar con los problemas que van a seguir. Entonces vemos cómo es este algoritmo. El problema 2A es básicamente lo que vimos cuando introducimos lo que era la selección simple y básicamente vamos a trabajar por ejemplo con números enteros y habíamos dicho que utilizamos dos variables, por ejemplo n1 y n2, y lo que hacíamos era simplemente solicitar el ingreso de variables, escribir ingrese dos valores, y lo que hacíamos era leer los valores de esas variables. Leer n1 y n2. Entonces, lo que hacíamos era determinar cuál de los dos era mayor. Para eso lo que hacíamos era utilizar una selección simple, es decir, si decíamos n1 es mayor a n2, entonces, básicamente, mostrábamos escribir n1. Si esto no se cumplía, lo que hacíamos era escribir n2. Y no tiene mayor misterio. En caso de que, por ejemplo, n1 y n2 sean iguales, al evaluarse la condición si n1 es mayor a n2, esto va a ser falso. Y lo que simplemente va a suceder es que nos va a mostrar en pantalla el valor de n2. Pero esto va a ser indistinto porque estaríamos hablando de que n1 sea igual a n2. Entonces esto nos soluciona nuestro primer problema, el problema 2A. Entonces, ahora vamos a agregarle un poco de complejidad a este problema. ¿Y cómo lo vamos a agregar? A través del problema 2B, que va a decir encontrar el mayor entre tres números enteros que se ingresan. Entonces, para solucionar el problema 2B podemos abordarlo de diferentes maneras. Una muy intuitiva, ¿cuál sería? Decir, bueno, agrego una tercera variable, n3, y realizo comparaciones. Empiezo a evaluar la relación entre n1, n2 y n3. ¿Cómo sería hacer esto? Lo que tendría que hacer es anidar sí, es decir, poner un sí adentro de otro. En este caso lo que haría sería, por ejemplo, decir, bueno, si n1 es mayor a n2, ¿qué hago? Me fijo si a su vez n1 es mayor a n3. Entonces diría sí, n1 es mayor a n3. Y entonces lo que haría sería justamente escribir n1. Fin sí. Entonces, ¿esto qué solucionaría? Diría, bueno, si n1 es mayor a n2, bueno, verifico que n1 es mayor a n2. Ahora lo que tengo que verificar es si a su vez n1 es mayor a n3. Si esto se cumple, quiere decir que n1 es el mayor. Si esto no se cumple, ¿qué debería hacer? Y empezar a evaluar, por ejemplo, si n2 fuese el mayor. Entonces lo que voy a tener que verificar es decir, bueno, ya sé que n2 es mayor o igual que n1. En este caso sería indistinto. Entonces lo que voy a tener que hacer es verificar, bueno, si n2 es mayor a n3. Entonces lo que hago es mostrar a n2.
Ahora bien, si n2 es mayor a n1 y luego n3 es mayor a n2, quiere decir que directamente el mayor sería directamente n3. Algo así. Entonces ahora lo que tengo es algunos sí adentro de otro. Que esto lo podría reescribir de otra manera, pudiendo, por ejemplo, agrupar estas dos condiciones en una sola con algún operador lógico. Sería si n1 es mayor a n2 y n1 es mayor a n3. Entonces, en ese caso, simplemente escribir n1. Si esto no se cumple, quiere decir que n2 es mayor o igual a n2, en cuyo caso lo que voy a evaluar es si n2 es mayor o igual a n3, y me fijo si muestro n2 o n3. Y básicamente, metiendo un sí adentro de otro, lo que hago es resolver este problema. Pero ya nos vamos dando cuenta que esto, a medida que el problema crezca en tamaño, se va a complicar. ¿De qué manera? Si yo ahora tengo, por ejemplo, que determinar entre más números, voy a ir agregando un sí adentro de otro, y esto puede llegar a resultar problemático. Y eso lo vemos en el problema siguiente, el problema 2C, el cual nos dice encontrar el mayor de 50 números enteros que se ingresan. Lo que hacemos entonces es pensar cómo lo resolveríamos nosotros al tener enfrente una lista de 50 números. ¿Cómo determinaríamos cuál es el mayor? ¿Leeríamos todos los números y automáticamente podríamos determinar cuál es el mayor? No, eso no es lo que haríamos al leer justamente una lista de números. Lo que haríamos es decir, bueno, voy leyendo los números y determino hasta el momento al cual llegué a leer cuál es el mayor. El momento que encuentre uno que sea mayor que el que yo dije que hasta ese momento era el mayor, va a pasar a ser mi nuevo mayor. Entonces vamos a tratar de escribir esa idea intuitiva de manera algorítmica. Es decir, vamos a tratar de solucionar el problema C. Entonces, esto de ir declarando una n cantidad de números resulta ya un poco complicado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente tener una variable n donde voy a ir ingresando mis números. No solo eso, sino que voy a tener algún tipo de repetición, y en este caso ya sé que van a ser 50 veces, entonces eso me indica que voy a utilizar un repetir para lo cual necesito un índice i. Y además voy a tratar de tener una variable en la cual voy a ir almacenando cuál es el valor máximo que tengo hasta un determinado momento. Entonces voy a decir que tengo una variable que sea el max. Entonces, lo que voy a hacer ahora no es ingresar directamente todos los valores, sino ingresar de a un valor. Ingrese un valor. Y lo que hago es leer ese valor n. Borro todo el resto. Entonces, ahora lo que voy a tener que hacer es este ingrese valor y leer, básicamente repetirlo. ¿Cuántas veces? En principio 50. Entonces lo que vamos a hacer es repetir para mi índice i, y le voy a hacer desde 1 hasta 50. El incremento no lo escribo porque simplemente voy a trabajar con un incremento de a 1. Y a continuación, fin para. Ahora esto lo que me está haciendo es repetir el ingreso de un valor y guardarlo en la variable n pisándolo. Es decir, que lo que estoy haciendo es simplemente ingresar 50 valores. Hasta ahora lo que no hice fue determinar, bueno, cuál es el máximo. Entonces lo que voy a hacer en este caso es decir, bueno, voy a comparar el valor que acabo de ingresar con el que hasta este momento yo sé que es mi máximo. ¿Cómo hago esa comparación? A través de una selección simple. Es decir, si el número n que acabo de ingresar es mayor que el que hasta ahora yo creo que es mi máximo, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y lo que voy a tener que hacer es básicamente actualizar cuál es mi máximo. Decir, bueno, ahora mi máximo no es el que yo creía que era mi máximo. ¿Por qué? Porque se vio superado por el valor que acabo de ingresar en n. Es decir, que voy a guardar como mi nuevo máximo el valor de n. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a pensar un poco qué es lo que hicimos. Lo que hicimos fue repetir 50 veces el ingreso de un valor y luego evaluar si ese valor n es mayor que el máximo. Si ese valor es mayor que el máximo, mi nuevo máximo pasa a valer n. Ahora bien, ¿qué problema tiene esto? ¿Cuál es el valor inicial de n? Lo sabemos, el primero que ingresemos en este leer n. Ahora, ¿cuál es el valor inicial de este máximo? No lo sabemos, lo desconocemos. Entonces vamos a tener que darle un valor conocido. ¿Pero cuál es ese valor conocido?
Y ese valor conocido lo tenemos que determinar nuevamente como lo haríamos a través de una hoja de papel leyendo los números. Entonces, cuando nosotros no leímos ningún número, ¿cuál es nuestro máximo? No lo sabemos. Ahora, cuando nosotros leemos nuestro primer número, ese automáticamente pasa a ser el valor de nuestro máximo. ¿Por qué? Porque no tenemos contra qué compararlo. Entonces, lo que voy a tener que hacer básicamente es mi primer valor, leerlo afuera de lo que es mi bucle de repetición e independientemente del valor de ese máximo, decir que del valor que acaba de ingresar, decir que mi máximo es directamente ese valor n que acabo de leer. ¿Por qué? Porque no tengo contra qué compararlo. Esto es lo mismo que decir que directamente no ingrese n, sino que ingrese el valor del máximo. O sea, el primer número que yo ingreso va a ser guardado automáticamente como mi máximo. Y ahora lo que voy a hacer es, ya ingresando mi primer valor, partir desde el segundo valor, no desde el primero, solicitar nuevamente un nuevo valor y comparar ahora sí este valor que voy a ir ingresando con el máximo que vaya teniendo. A medida que vaya ingresando valor, si en algún momento un n llega a ser mayor que el máximo que tengo, lo que hago es simplemente actualizar su valor. ¿Y esto para cuántos números me sirve? Para todos los que yo quiera. En este caso, con repeticiones conocidas, por supuesto, de números. Si yo quiero hacer este mismo problema para 500 valores, simplemente lo que tendría que hacer es modificar el valor final en 500. Entonces el problema 2b tranquilamente lo podría haber resuelto poniendo esto que está acá. Entonces, esta es la manera más lógica, si se quiere, de poder encontrar un máximo entre un conjunto conocido de valores, es decir, entre una cantidad conocida de valores que voy a ingresar. Y si quisiese buscar un mínimo, simplemente lo que haría sería, por supuesto, cambiar el nombre de esta variable a min, por ejemplo. Esto también sería la variable mínimo. Y ahora compararía si n es menor que el mínimo y no mayor que el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, vimos los tres problemas a medida que crecieron en complejidad. En principio, cómo determinar el mayor entre dos números. Luego vimos las complicaciones que surgen ya a partir de tener tres números y vimos cómo resolverlo genéricamente a partir de una estructura de repetición para una cantidad conocida de veces. Vemos un tercer problema cuyo enunciado es el siguiente. Se dispone de un conjunto de 30 números enteros, calcular e informar cuántos números del conjunto son pares y calcular e informar la suma de los números impares del mismo. Vamos a ver un algoritmo que resuelva este enunciado. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, a partir de un grupo de 30 números, contar los pares y sumar los impares, básicamente. Entonces, lo que vamos a tener que partir es, bueno, con algunas variables vamos a trabajar con tipo entero, por ejemplo, y lo que voy a hacer es ir ingresando números. ¿Cuántos números voy a ingresar? 30. Entonces, para hacer esto de nuevo, no voy a declarar 30 variables, sino que lo que voy a hacer es repetir justamente el ingreso de esos 30 números, lo cual me sugiere la utilización de una estructura de repetición de cantidad conocida de veces, es decir, un para, por lo cual voy a utilizar un índice i. Entonces, lo que voy a hacer es tener un repetir para con mi índice i, que va a ir desde 1 hasta 30 para el ingreso de mis 30 valores, y lo que voy a hacer es solicitar el ingreso de números. Solicitar, es decir, ingrese un número, ¿de acuerdo? Y lo ingreso a través de un leer número. Llegado a este caso, lo que hice hasta ahora es ingresar 30 números, nada más. Ahora lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Si ese número es par, contarlo. Y si ese número es impar, sumarlo, para obtener la cantidad de pares y la suma de los impares. Para eso lo que voy a utilizar son variables de tipo entero, que les voy a dar los nombres de cont p para los pares y sum i para la suma de los impares, por ejemplo. Entonces estos son variables de tipo entero que por su uso se denominan contadores y sumadores o acumuladores. Entonces lo que voy a tener que hacer es determinar si ese número es par o impar. Para hacer eso, lo que voy a utilizar es un sí, y lo que voy a verificar es si ese número es par.
¿Cómo hago determinar eso? Básicamente lo que voy a tener que verificar es si el resto de la división entera entre el número que acabo de ingresar y 2 es igual a 0. Esto es el módulo entre número y 2, lo cual también lo podría escribir como mod número, 2. Entonces, si esto ocurre, quiere decir que estoy en presencia de un número par. Si estoy en un número par, lo que voy a tener que hacer es contarlo. Ahora vamos a ver cómo. Pero por ahora, simplemente voy a decir que lo voy a tener que contar. Si esto no ocurre, lo que voy a tener que hacer es sumar. ¿Por qué? Porque estaría trabajando con números impares. Entonces, fin sí. ¿Cómo hago esto de contar los números? Básicamente lo que voy a tener que decir, bueno, mi contador de números pares, lo que voy a tener que hacer es incrementarlo en 1. ¿Cómo hago incrementarlo en 1? Básicamente diciendo que a lo que va a asignarse en contador P, que es, y lo que ya traía, ese contador de P más 1. Entonces esto es una estructura que vimos en uno de los videos anteriores, en el cual la misma variable aparece de los dos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a utilizar el valor actual del contador P, lo voy a incrementar en 1 y ese resultado lo voy a asignar de nuevo al contador P. Es decir, voy a utilizar el valor actual para calcular un valor futuro. ¿De acuerdo? Lo mismo voy a tener que hacer, o algo muy parecido, en el caso de la suma de los impares. Entonces lo que voy a decir es que la suma de los impares se le va a asignar lo que ya traía esa suma de los impares, pero en este caso no se va a incrementar en 1, sino que se va a incrementar en ese número impar que acabo de ingresar. ¿De acuerdo? Esto en principio parece que funciona, pero ¿cuál es el problema? Siempre que yo tengo alguna estructura como la que vemos acá, donde una variable aparece de ambos lados de una asignación, quiere decir que yo voy a tener que conocer a priori cuánto vale inicialmente ese valor. Es decir, que lo que voy a tener que hacer es inicializar esas variables. ¿Cómo se hace esto de inicializar variables? Fuera de lo que es las repeticiones, en este caso, porque me interesa inicializar solamente una vez los valores, lo que voy a decir es que el contador de pares inicialmente va a tener que valer 0. ¿Por qué? Porque inicialmente no tengo ningún número que sea par. Y la suma de los impares inicialmente también va a tener que ser 0, porque hasta ahora no ingresé ningún número. Entonces, con esto lo que hago es darle unos valores iniciales, es decir, inicializo mi contador e inicializo mi sumador, en este caso en 0. Con lo cual les doy valores conocidos para que la primera vez que pase por acá y por acá, estos valores sean conocidos. Y con eso resolvemos el problema 3, viendo no solo lo que son la estructura de repetición, en este caso para, y la selección simple sí, sino que vemos también lo que son los conceptos de contadores y acumuladores o sumadores. Y con esto concluimos la presentación de lo que es programación estructurada. Ahora estamos en condiciones de resolver todo lo que es práctica 3 y también lo que es práctica 4, que no es más que una práctica 3 un poco más compleja. ¿Dónde está esa complejidad? Básicamente en la combinación de las estructuras de control que vimos, mezclando lo que son iteraciones con para y mientras dentro de un mismo problema, una dentro de la otra, utilizando selecciones simples, selecciones múltiples, es decir, anidando todo lo que vimos de programación estructurada. Y con eso concluimos esta presentación. Muchas gracias.